Ya está grabando, ¿eh? Ah, no estábamos grabando. No, Ah, ok. pero ahora sí ya. Ve cómo eres bien tomasola y nomás trajiste agua para ti. Perdón. Ustedes no la conocen, ya la irán viendo. ¿No me conoces de qué? Cómo es un amor. Siempre pienso en tus conchitas y en hacerte el desayuno. Caramba, qué coincidencia, yo también nomás pienso en tu conchita. Bien chopeada. No, bueno. Bueno, Estamos entonces, hablando de pan. ¿tú o no, chavo? ¿Podemos empezar con el video de hoy? Sí. ¡Yay! Bienvenidos a otra edición de Desenfoques, en donde vemos series y películas que tienen el tema sobre discapacidad. Y hasta el día de hoy llevábamos una racha, digamos, invicta, ¿no? Llevábamos... Una racha invicta de 2 videos. Claro, pues es una racha invicta. Ah, no, sí. Yo pensaba que no íbamos a tener buenas películas, pero empezamos fuerte, empezamos muy bien con Sí. Crip Camp y División Palermo. Que si el guionista de División Palermo está viendo esto, ve. Spámenle nuestro video, Sí, por favor. spamenle el video. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera película mexicana de esta serie de Desenfoques. Y vamos a empezar con Ya Veremos. Bueno, ¿cuál es la razón por la que escogimos Ya Veremos? Porque creo que tampoco es muy realista si solamente traemos productos que son muy buenos. Entonces, yo le dije aquí que creo que también hay que hablar de esas películas, documentales, series que no retratan de una manera asertiva, por así decirlo, el tema de la discapacidad. Y a mí ya desde hace tiempo me habían comentado de esta peli. Yo no soy muy fan de la comedia típica del cine mexicano y no por una cuestión malinchista, sino que me parece que es una comedia que trata de copiarle mucho a Estados Unidos, Sí. pero que para nuestro contexto se me hace muy inverosímil. Entonces siempre siento que son historias muy de Polanco o de universidades privadas con casilleros y graduaciones así muy ostentosas. Entonces no es como mi tipo de cine. Y sentía que esta peli estaba en ese nicho. Sí, saludos a Nicho que nos está viendo también. Entonces vamos a ver, vamos bien. Me interesa ver la representación de la discapacidad en las películas. Además de que eso igualmente me molesta, porque siento que resta verosimilitud. O sea, como que es más difícil sentirme cercano a la historia que están contando cuando usan estos elementos que tienes. A mí me interesa ver cómo representan a la discapacidad. Y Ya Veremos es un ejemplo de todo lo que me caga de la manera en que representan a la discapacidad. Pero antes de empezar nuestro análisis, cuéntanos un poco de qué es Ya Veremos. Bueno, más bien, antes de empezar, nada más invitarlos a que se suscriban, que si les gusta este contenido lo compartan, etcétera, y que nos pongan también pues otras pelis o series que quieran que destruyamos, Ándale. que destruyamos o que hablemos pues bien si son buenos productos. Sí, no, ustedes recomiéndennos películas y ya nosotros decidiremos si nos gustan o no, si las destruimos o las alabamos, pero no se pierdan de vista que tienen que ser series o películas que hablen sobre el tema de la discapacidad. Eso es importante. No queremos hablar como de solo películas, queremos hablar de películas que hablen sobre discapacidad. Y sugiéranos y ya nosotros veremos qué onda. Sí, y ahora sí, sinopsis. La película va de Santi, que es un niño como de 8 años, y sus papás son Alejandra y Rodrigo. Alejandra no me queda muy claro en qué trabaja, pero al parecer es como empresaria. Y Rodrigo es médico ginecobstetra. Todo el conflicto está porque Alejandra se va a volver a casar con un cuate que al parecer es muy rico, como si fuera sobrino de Carlos Slim. Y entonces hay un momento en que se nota que ellos no se llevan muy bien, Alejandra y Rodrigo. Rodrigo se lleva a su hijo al hospital y es cuando le pide que
trae un vaso con agua. Y el niño va chocando por todos los pasillos y paredes del hospital. Y ahí Rodrigo se plantea como, tal vez mi hijo está perdiendo la visión. Y se lo lleva con su amigo oftalmólogo. Y le dice que efectivamente sí está perdiendo la visión y necesita una operación de urgencia. Es por esto que Rodrigo le pide a su hijo que haga como una tipo bucket list para antes de quedarte ciego. Y de los lugares o de cosas que quiere hacer por si pierde la vista. A esto el niño dice que quiere hacer todas estas cosas también con su mamá. Y entonces pues es cuando empiezan como su aventura los tres haciendo las cosas que puede hacer el niño antes de perder posiblemente la vista. Ahora vamos a hablar de lo que nos pareció lo bueno, lo malo y lo peor o lo horrible. Diríamos lo mejor, pero seamos honestos. Mauricio. Bueno, empecemos con lo bueno. Nada, siguiente. No es cierto, no es cierto. Me cuesta mucho trabajo pensar en algo bueno de esta película. Lo único bueno, si le puedo llamar bueno, es si quieres una película que tenga todos los clichés y no quieras pensar. O sea, si quieres ruido blanco para tu casa, es una peli. O sea... Si tienes problemas de insomnio... es una gran película. Sí. No, es que la neta es que a mí pocas cosas, si no es que nada. ¿Sabes qué personaje sí rescató? El oftalmólogo. Me gustó. Porque el oftalmólogo no trata el tema de la pérdida de la visión como una tragedia. Lo ve como una condición en la que hay que intervenir. Sí. Pero no le mete un juicio de valor a la posibilidad de que Santiago pierda la vista. Sí. Y se muestra como un médico bastante empático tanto con Rodrigo como con Santi. Me gustó su nombre, era como Rubén Darío. Rubén Darío. Incluso hacen un chiste sobre el nombre de Rubén Darío, no del escritor, sino sobre que hay una calle en Polanco que se llama Rubén Darío. Ese es el nivel de comedia que van a encontrar en Ya Veremos. Eso ya lo veremos en lo malo. Lo peor. O lo malo y lo peor. Pero lo bueno, sí puedo rescatar lo bueno. El personaje del oftalmólogo me latió. Y el trabajo del comic relief. Ajá. No me fascinó, pero tampoco se me hizo ñe. Me pareció wow, pero tampoco miau. Ajá, exacto. Pero es que tampoco diría que es bueno, diría que... Creo que es un comediante que lo pusieron en situación. No me pareció que estuviera actuando. Ajá. Pero... No con esto estoy diciendo que es un gran trabajo, o sea, que se destaca. Siento que su personaje cumple con lo que le piden y está bien. Sí. Y ya, o sea, son las únicas cosas que yo podría decir que están chidas. ¿Tú ubicas algo bueno? Ahora sí que a nivel cinematográfico, lo único que pensé, creo que esto hubiera sido una buena propuesta. Sí noté que hay como muchas tomas cerradas y con bastante desenfoque, como de la parte de atrás. Pero no me quedó claro si era una propuesta estética, como para dar esta sensación de que el niño estaba perdiendo la vista. Ajá. O sea, como en general en la película. Sí están estas tomas que son muy como subjetivas de Santi cuando siente o está en una crisis, ¿no? Y que se le va haciendo como la vista de túnel, al menos es lo que explican. O sea, sí, están esas tomas, pero aparte en general en la película son como cuadros muy cerrados, close-ups y muy difuminado lo de atrás. Pero no me quedó claro si hicieron una propuesta artística o solamente fue como, se ve bonito.
Ok. Entonces, como que de lo bueno te podría decir, me gusta cuando la propuesta visual va encaminada con el tema. La cosa es que como no fue algo que, por ejemplo, lo pusieran en las escenas en las que está Santi, ahí sí te diría, ok, sí entiendo que es una propuesta visual. Ya. Creo que lo ponen en general. Sí, que no es un recurso que cuente para la historia, Sí. sino que es algo que ahí está. Ajá. Como lo que acabamos de ver en esta serie de Espíritus en la Escuela. Cuando se van al pasado, te digo que cambian hasta el ratio. Ah, sí. No solamente cambian la luz o la composición, sino que incluso... Que eso se me hace interesante porque en el pasado las películas no se filmaban como las filman ahora. Sí. Entonces Sí. se me hace un gran recurso. Sí, entonces me gusta cuando hay esas propuestas. Acá no me quedó claro, pero es pues de lo que lo podré lo bueno, porque digo, creo que sí hubo una intención, o no se efectuó bien, o pues no supieron cómo implementarlo. Que eso que estás diciendo me abre la puerta perfecto para hablar de lo malo. Y me ha costado mucho trabajo distinguir lo malo de lo peor, honestamente. Lo malo, y creo que eso es algo que mencionas, no tiene una postura clara hacia la discapacidad de esta película. Sí. Y eso está malo. Y guarden esta idea para ponerla en lo peor. No tienen una postura clara hacia la discapacidad. Y eso se nota en la diferencia de opiniones y de posturas de los personajes a lo largo de la película, ¿no? Está este oftalmólogo que se me hace muy bueno de no meter juicios de valor a la condición que tiene Santi. Pero de entrada, que hagan una bucket list para que cuando Santi se quede ciego, me parece terrible. No sé si es malo o peor, porque la idea que están mandando es la vida como la conozco, ya no vale la pena vivir. Entonces, como ya no vale la pena vivir si tú quedas ciego, vamos a hacer esta lista para antes de que quedes ciego, porque cuando quedes ciego ya no eres persona, ya no eres Santi, ya no eres mi hijo, ya no eres nadie, ya quién sabe que seas, pero ya no vas a ser Santi. Y perpetúa esta idea de que la discapacidad está por encima de la persona, de que el que exista la discapacidad despersonaliza a los sujetos, y es horrible. No sé si es malo o si es peor, por eso les pongo un pin en esta idea. No me gusta que la película no tenga una postura clara hacia la discapacidad. No me gustan las ideas de que las mujeres que están en la película están en función de otra persona. Uh-huh. Todas las mujeres que salen en esa película. Sí. No me gusta que la mamá no tenga una postura frente a la ceguera del hijo, sino que se remite al cuidado, que no necesariamente tiene que ver con que el hijo se quede ciego. Y pues bueno, el humor de la película, o sea, simplón, en los clichés, o sea, hay un chiste. Creo que también es porque está como dirigida a un público familiar, ¿no? O sea, sí es para que las lleves también, como que lleves a tus hijos a ver esta peli. Ajá. Y lo que me refiero es que creo que la idea está en hacerlo simple, porque los niños no entienden esto. Y yo pienso, ¿cuántos no nos han encantado los chistes en El Rey León o en Shrek? O sea, hay un buen de películas infantiles que emplean muy bien el humor. Entonces, creo que es por caer en esta idea simplista de como también va dirigido a un público infantil, entonces tenemos que hacer las cosas hiper sencillas. Pero es que cómo me choca este prejuicio que se tiene de que el público infantil es tonto. O sea, que no está entendiendo lo que está pasando alrededor. Y, híjole, o sea, hay chistes. O sea, nomás faltaron chistes de pedos, creo, en la película. Bueno, agradezco que ese tipo de chistes no están. Sí. Al menos. Sí. Mira, eso puede ser dentro de lo malo. Lo bueno, ¿no? Pero el humor no me encantó. Sí. La trama la predices en el segundo uno de la película. Creo que mira, a mí no me hubiera molestado lo de la bucket list
si hubiera sido solo una idea de Santi. Ajá. Si solo hubiera sido una idea de Santi, porque sí entiendo que un niño de 8 años que le dicen, oye, posiblemente te vas a quedar ciego, pues sí entra en un shock. Ujú. Y sí... O sea, imagínate todos los prejuicios que he escuchado al respecto, que probablemente, digo, desde que ves al escuincle, dices, claro que no has tenido contacto con comunidad ciega, claro que lo vas a ver como una penitencia y como ya se acabó mi vida. Uf, Me choca que la postura se mantenga así, o sea, que no haya una transformación. que eso es algo lo que quería decir ahorita, de que toma en cuenta que su papá es médico también, entonces las ideas que pueda tener este médico se le van a contagiar con respecto a la discapacidad. Es decir, posiblemente la idea que tenga Santi al respecto de la discapacidad esté muy manejada desde el modelo médico, dado que su papá es médico. Claro. Entonces es doblemente riesgoso el discurso que se puede manejar en esta película con respecto a la discapacidad. Y no sé si esto nos lleve ya de una vez a lo peor. Sí. Dentro de lo malo, quiero señalar que hay una sola escena, una maldita escena, con personas ciegas, y lo hacen muy desde el porno inspiracional. Lo pongo aquí en lo malo, aunque lo podemos volver a hablar en lo peor, pero como me parece... es que creo que se perdió ahí una gran oportunidad. Sí. O sea, creo que hubo una buena intención detrás de esta escena, estuvo pésimamente ejecutada. Por eso podría ponerlo en lo malo. Yo lo iba a poner en lo peor. O sea, entiendo. Sí. Entiendo que tú tienes mejor corazón que yo, que tú tienes más sangre que yo en este sentido. Porque sí, puede ser una idea muy buena, muy bien intencionada, pésimamente ejecutada. Lo entiendo. Eso es lo que pasa cuando pones a un hegemónico a tratar de hablar de una comunidad que no conoces y una comunidad que no entiendes. Sí. Y el mensaje que está mandando es qué bueno es Santi por venir y acercarse a esta escoria de la humanidad, en lugar de dirigir el discurso de la ceguera como personas que podemos aportarle algo a la sociedad. Y no, el discurso se queda en qué bueno es nuestro hijo por querer acercarse a esta persona, a estas personas con ceguera, a manera de estarse preparando para meterse a este mundo. Pero no vemos más. No vemos si Santi se informa sobre el bastón blanco, sobre el braille. Hay otra escena que es otro de estos intentos muy interesantes, que es que Santi se venda los ojos para tratar de andar en su casa sin ver. Otra cosa hubiera sido si ves a Rodrigo y a la mamá tratando de hacer lo mismo, por ejemplo. Otra cosa hubiera sido como ir a una escuela de ciegos a ver qué te enseñan ahí. Otra cosa hubiera sido si tratas de aprender formas de moverte o de comunicarte sin usar referencias visuales. Otra cosa hubiera sido, pero no fue ahí, fue a generar el porno inspiracional. E incluso en la escena se ve que Santi está hablando con un chavo ciego y no escuchas de qué. Si tú escucharas de qué, también otra cosa hubiera sido, porque realmente estarías viendo a Santiago tratando de meterse en la comunidad con ceguera. Es más, otra cosa hubiera sido si Santiago se hace amigo de un niño ciego y aunque él no quede ciego o sí quede ciego, se estuviera estableciendo una relación con una persona con ceguera y ahí Santiago adquiere una visión distinta de lo que es la ceguera, pero no llegan ahí. Para mí por eso es lo peor, porque tienen una oportunidad de oro y deciden desaprovecharla, porque pones al mando a una persona que quiere contar su visión de la historia sobre lo que es quedarse ciego, y la versión de la historia que tiene esta persona sobre lo que es quedarse ciego es ya se acabó tu vida. Sí. Para mí el hecho de que se agarraran de la bucket list es estás mandándole un mensaje al público de que tú tengas visión y te quedes ciego, ya dejaste de ser la persona que eras. Y no es cierto. Eres la misma persona, solo que ahora no ves. Y creo que eso es un mensaje que no le da dignidad a las personas con ceguera, que perpetúa el porno inspiracional. Y entiendo que tú lo pongas como lo malo porque hay una oportunidad ahí. Entiendo la oportunidad que miras, pero para mí sí tomaron esta decisión de no ver, porque no se meten a la comunidad con ceguera.
Y para mí eso es lo peor, porque están tratando de hablar de la ceguera sin meterse a conocer la comunidad con ceguera. Entonces es como, ¿para qué lo haces? Si no te vas a meter, ¿para qué lo haces? Es que yo justamente en lo peor iba a poner que tiene un chingo de ideas hiperromantizadas y también tiene en general, me parece, mensajes ultra tóxicos que los justifica desde un lado, pues sí voy a decirlo, o sea, muy blanco. En general, o sea, me ofendió mucho no solo en una cuestión capacitista, sino, por ejemplo, uno de los deseos de Santi es ver una mujer desnuda. Y no se les ocurre mejor idea que hacer un acto muy violento, que podría ser hasta denunciable. Bueno, no sé hasta qué nivel, ¿no? Pero invitan entonces a una chava que por alguna extraña razón está clavadísima con el personaje de Mauricio Ockman y él le hace creer que van a tener relaciones y entonces se mete a bañar y en ese momento le hablan al niño para que vaya a verla y la otra se va. O sea, esa escena que además la ponen como ¡ajaja! ¡Qué chistoso! ¿No? Para que ya viera el niño una mujer desnuda, se me hizo horrible. Sí. O sea, independientemente... En general creo que tiene un buen de mensajes así. Ajá, independientemente de si te ofendió o no, el mensaje que está mandando es como un ¿pa' qué? O sea, ¿esto en qué suma la trama? Nomás humillaste a una morra, o sea, ¿en qué? Y por eso tampoco me gustó la película, porque no va a ninguna parte. O sea, solo utiliza la ceguera como pretexto para hacerse visible. Y no hay mejor ejemplo de porno inspiracional que esto. Sí. Que una película agarre el tema de la ceguera solo para ser visto. Porque no hay que olvidar que esta película la sacaron el año pasado. No. O el año antepasado, ¿no? Y el año antepasado ganó Coda. Del 2018. Esta película es del 2018. Y Coda ganó hace 2 años, ¿no? Ajá, en 2021. Entonces, vean en dónde está la concepción de la discapacidad de la gente que hace contenidos. Esto es del 2018. En Coda al menos se fusilaron la familia Belie para tratar de mandar un discurso sobre la discapacidad. Lo que nosotros estamos viendo en Ya Veremos es lo que este director y lo que este elenco y lo que esta gente cree sobre la ceguera. O estamos viendo lo que ellos creen que la gente quiere ver sobre la ceguera, que es esta caricatura infantilizada, romantizada, fuera de la realidad totalmente. Y me da la impresión que es de estas películas que se van a excusar con esta idea de es palomera, no te la tomes en serio. Y creo que ese es el problema sobre el discurso de la discapacidad, que esperan que no la movamos, que no respinguemos. Pero pongámonos a pensar en todos los mensajes que manda esta película. O sea, es... Sí, también lo del divorcio, o sea, me choca también ese mensaje. Ajá. De que al final las parejas que funcionan son las parejas que permanecen juntas. Que solo una persona con discapacidad o un infante con discapacidad, sea quien sea, puede salir adelante siempre y cuando su familia se mantenga unida. No manches. Y como si la unión tuviera que ser forzosamente papá y mamá juntos. Ajá, además. O sea, se me hace así hasta católico y apostólico, o sea... Sí. Odio esas películas en que siguen romantizando el papás que se divorcian y que regresan. Es que no hay manera de rescatar nada de esta película, no hay nada. Hay manera. Yo sé una manera de rescatar esta película. ¿Se quieren poner la pedota de su vida? Ah, claro, sí. Mira, sí tiene un mejor. Lo mejor de esta película. Para aquí, contexto. El personaje de Santi y el personaje de Rodrigo no tienen química. Cero. O sea, nunca había visto un papá tan alejado de su hijo y un hijo tan desinteresado por su papá. O sea, por más que intentan que les creas que son papá e hijo, no se los crees en ningún perro segundo. Cuéntales por qué. Sí, quiero aclarar que me parece que el niño que interpreta a Santi
es carismático y puede ser muy lindo y etcétera, etcétera. O sea, no quiero que piensen que me estoy metiendo con el niño, pero pues no actúa. O sea, no, sí se ve que es el hijo de alguien que lo pusieron en esta película. Entonces, pues para empezar, eso ya hace muy difícil que veas la química. Pero el mote que le pone el papá a su hijo es campeón, ¿no? ¡Eso! Eso, campeón. ¡Eso! Y ahora que se va a quedar ciego, Más campeón más todavía. doblemente campeón. Si querían una pista de cuándo es que ven porno inspiracional o paternalismo, cuando un adulto se refiere a un niño como campeón o como un mote así, ya es paternalismo. Y seguramente la historia se va a ir hacia el porno inspiracional. Sí. Y en este caso, el tip del campeón se cumple con creces. Se los juro que empezamos porque obviamente nos estábamos aburriendo y pues arrastramos a esto a Coral Echeverría, pobrecita. Saludos, Coral. Gracias por aguantar este tiro. Como una campeona. Como una campeona que eres. Sí. Pero a partir de los 20 minutos empezamos a contar el número de campeón, o sea, cuántas veces le dice campeón en la película. Y a partir de ahí fueron 32, si no me equivoco. 32. O sea, redondeamos en que unas 40 veces mínimo le va a decir campeón. Y entonces hasta hicimos el chiste de si nos hubiéramos estado tomando un shot cada que dice campeón, o sea, ya estaríamos pedísimos. No. La película dura, me parece, 1:20. Ajá. A los primeros 20 minutos empezamos a contar y a los 20 minutos ya llevábamos 15. Era como no, si acabamos la película tomándonos un shot cada vez que le dice campeón, es coma etílico. Sí. O sea, en ningún momento el personaje de Mauricio Ockman le dice su nombre. En ningún momento lo llama por su nombre o mi amor O sea, que es normal. o hijo. O hijo. Ajá. Chamaco, escuincle. O sea, creo que en general sí veo que podemos tener apodos, pero no sé, a mí se me hace más verosímil que dependiendo de la situación, Exacto. mi papá me nombre de distintas maneras. Exacto, es como mi mamá. Mi mamá es la única persona en todo el mundo que me dice flaco. Uh-huh. Y me lo dice en momento, no me dice siempre flaco. No. O sea, me dice, oye flaquito, ven. O cuando quiere contarme algo, me dice flaco y ya. Sí. Pero no me dice en 1:30 flaco No. más de 30 veces. No, simplemente eso no sucede. No. Y acá contamos 32. Pero es que además el mote de campeón se me hace así la cosa menos cariñosa y no sé. Muy blanco. Sí. O sea, si tú quieres ver que a alguien le interesas nada, que te diga campeón o que te diga princesa, Ajá. es lo típico que alguien te va a decir. Te va a decir campeón o princesa. Todavía hay quienes lo disimulan y te dicen amigo. Uh-huh. Oye, amigo tal. Que dices, bueno, no sabe mi nombre, Sí. tampoco le interesa tener una relación más cercana conmigo, me dice amigo tan. Pero campeón a tu hijo, Sí. Porque, por ejemplo, la mamá le dice chango y changuito, creo. Ajá. No lo dice tantas veces, pero eso fue un apodo que dije, sí se me hace más lógico. O sea, que una mamá le diga mi chango. O sea, pensé mucho en mi tía, que a mis primos les dice chaparro y chaparra. Cuando los cabrones miden 1.80, o sea, también, Ajá. que no se mame mi tía. Pero, o sea, sí me sacó de onda el campeón. Y para todos, no, campeón, no, sí vas a poder, campeón. Estás apenas diciendo 5 frases y ¿por qué metes campeón como si fuera una muletilla? No sé a quién si fue del guión, si fue propuesta de él, si fue como, ay, pues ahí mételo cuando se te ocurra. Pero es que además, Porque está rarísimo. es que eso es lo que me choca. Hay tanta gente viendo que esto está sucediendo y nadie dice nada. O sea, eso es lo que a mí me sorprende.
Sí, que incluso al momento de filmar nadie dijera, oye, yo creo que si le quitas unos 20 campeones, exacto. quedaría mejor. Porque está el director, el productor, están tus compañeros y compañeras actrices y actores, camarógrafos, sonidistas. Ya, o sea, Sí. pobre del sonidista. Yo me hice muy compa del amigo sonidista en la serie en la que trabajé. Y él me lo decía, güey, hay diálogos que me tienen acatarrado. Los tengo que y escuchar. los tengo que escuchar. O sea, yo no me imagino lo que debió ser para la pobre persona que se dedicó al sonido. Sí. Escuchar 32 campeones en menos de una hora de película. No manches. No, y fueron más. Fueron más campeones. Empezamos Sí, a esos contar. No, me refiero a que el sonidista se chutó más, porque esos son los que ya quedaron en el corte final. Ajá, no, ya. No. No, y a eso súmele que nosotros empezamos a contar los campeones 20 minutos después de que empezó la película. Y después de esos 20 minutos ya había relación entre el personaje de Mauricio Ockman y el personaje de Santi. Entonces, hubo más campeones, la ves por donde la veas. Sí. Sí, o sea, si quieren ponerse la pedota de su vida, vean, ya veremos, y un shot por cada campeón que diga Mauricio Ockman, y vamos a ver quién queda en pie. Esa es la única manera en que esta película la pudieran disfrutar. O sea, porque en cuestión de personajes, súper cliché, en todos los personajes, hay relaciones súper inverosímiles, parecen de caricatura todos los personajes, no hay un conflicto en realidad. No. Porque ni siquiera se ponen a investigar qué onda con la ceguera, qué podría pasar, no investigan nada de eso. La única aproximación que tienen hacia la discapacidad es cuando Santi lleva a sus papás a conocer a estas personas con ceguera, y se maneja mucho este porno inspiracional porque el diálogo literal que dicen es Santi es maravilloso. Cuando Santiago decide conocer a personas con ceguera, literalmente el personaje de Fernanda Castillo dice Santiago es maravilloso. No, pero me dice, ay, lo amo. Lo amo. Y no explican por qué, no dicen por qué. Entonces solo apelan al sentimentalismo del público que está viendo, y eso se llama porno inspiracional. Entonces no hay una postura hacia la discapacidad, no te enseñan nada nuevo, porque al final, spoiler alert, o sea, ustedes ven 10 minutos de película y ya saben en qué va a acabar. Sí. Pero si no lo sospechan, Santiago no queda ciego. Ujú. Y entonces toda la boca... Y ellos acaban juntos. Ajá, Santi no queda ciego, ellos acaban juntos. Entonces, todo lo que se propone en la película bien pudo no existir. Sí. Tan simple como en el guión, la película pudo bien no existir y no se pierden de nada. Entonces, creo que es la primera de muchas películas en donde criticaremos la postura que tienen hacia la discapacidad. Yo lo que puedo decir es que espero que no haya gente recomendando esta película para sensibilizarnos a la ceguera. Que no sea la peli que llevan a las escuelas. Sí, por favor, no lo hagan. Trataremos de buscar una película que lo compense. Esperemos que esta no sea una película que utilicen para sensibilizar al tema de la discapacidad, porque si es así, solo habla de el desconocimiento y el desinterés que tienen por el tema de la discapacidad. Y cinematográficamente, ¿tú qué podrías decir al respecto de esta película? No, o sea, se ve que tuvieron presupuesto y el equipo, pero no me pareció tampoco ni la más bonita. Les digo, no me pareció que hubo una propuesta clara, ¿no? De vamos a hacer estas imágenes con estos tonos o con este blur cuando Santi para estar metiendo en esta onda de cómo estaba perdiendo la visión. O sea, no hay ninguna propuesta así. Pues creo que es como muy fría. O está bien filmada, pero no está wow. Sí. ¿No? No, he visto otras películas mexicanas que ahí sí, incluso visualmente son muy feas o tienen esto de la cámara loca y acabas todo mareado. No llega a eso, pero pues no hay ninguna propuesta estética que al menos yo pudiera apreciar.
Y yo quería mencionar que tampoco es como para que se vayan en contra de los actores, para nada, porque al final, pues, ellos viven de eso, ¿no? Obviamente si les llegan con un proyecto, a menos de que sean personas sensibilizadas en el tema o que les importe, pues entiendo que no quieran participar. O sea, yo sé que si aquí que le hubieran llegado con una propuesta así, pues a lo mejor Kike sí diría no. O sea, aunque vaya a ganar lana, no es el tipo de proyecto en el que quiero participar, ¿no? Probablemente. Pero pues yo entiendo que chamba es chamba. O sea, yo creo que sí es más bien cuestionar, pues, si es un guionista original, o sea, que no sea un guionista que nada más se le pidió, ay, haz esta historia. Y pues al director, etcétera. O sea, sí cuestionar de por qué quieren contar estas historias si no se van a meter chido, o sea, si no van a investigar, si Exacto. o sea, ¿cuál es la intención detrás? Porque pues yo no quiero pensar tan horriblemente, ¿no? Y quiero pensar que sí hay una buena intención, pero al final pareciera que nada más se quieren llevar la medallita moral. Y volvemos al tema inicial de porno inspiracional. Entonces, este canal solo tiene la intención de criticar las películas desde ese punto de vista. O sea, no nos estamos metiendo con qué tan buena o mala persona son los actores, actrices o las personas que participaron alrededor de la película, porque no nos interesa eso. Pero sí vamos a poner el dedo en esto que estás diciendo sobre la comunidad con ceguera, o las ideas que estás transmitiendo sobre esta condición o sobre esta diversidad funcional, pues tienen estos riesgos. Y pues esta película corre el riesgo de transmitir la idea de decir, si tú tienes visión y quedas ciego, ya no eres persona, ya no vas a existir, o tu vida ya no vale lo mismo que valdría si vieras. Y pues no, esta es una idea con la que no están, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque perpetúa este estigma que hay hacia la comunidad con discapacidad y con diversidad funcional, de que no valemos lo mismo, y pues a veces valemos más, o a veces, siempre valemos lo mismo, y hay personas con discapacidad o diversidad funcional que incluso podríamos valer hasta más. Entonces creo que esta película, es que hasta para entender, pero es que eso ya es de gustos. Ajá. O sea, cada quien, si tú quieres ver la película, vela, pero sábete que si la quieres ver con la intención de sensibilizarte a las películas con ceguera, no te la recomiendo. No es una película que te acerque a la realidad de la ceguera, no es una película que te acerque a la realidad de la discapacidad, que te haga entender la discapacidad desde un modelo social, tampoco lo hace. Entonces, si tu intención de acercarte a esa película es esa, no la recomiendo. Si tú quieres entretenerte y pasar un rato y ponerte una pedota contando los campeones de Mauricio Ockman, recomendadérrima. Con esto vamos a cerrar el video. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Ya te la sabes, comenta, comparte, dale click en la campanita para que te avise de los estrenos. Síguenos en nuestras redes sociales, a ella como Fragmentos de Luz, a mí como @Kike bien parado, y estos desenfoques, diferentes perspectivas desde la psicología y el cine.